Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Felices o Infelices para siempre. Vamos a platicar de un tema súper profundo, pero también súper liberador, de qué son las herencias emocionales, los patrones, los ciclos, todas esas cosas que estamos repitiendo desde nuestros abuelos, nuestros papás, si tenemos hijos que lo repetimos con nuestros hijos, si todavía no te has casado, pues para cuando te cases, o que a lo mejor pueden estar afectando tus relaciones, tus amistades, tu trabajo y todo eso que se ha repetido de generación en generación y la importancia, porque no nos vamos a dejar solo con eso, sino la importancia de ser libres Y y romper. cómo ser libres y cómo romper con todo Creo eso. que nadie puede quedar exento de esto. Creo que nadie Sí, puede decir como, no, a mí no me pasa, en mi vida no sucede, porque siempre, si tomamos un tiempo de introspección, nos damos cuenta que hay un montón de patrones que realmente hemos heredado y que dices, es que no puede ser que no soportaba a mi mamá y ahora soy igualita que mi mamá, no soportaba a mi papá y ahora soy igualito que mi papá, no puede ser esto. Y tiene que ver con entender que hay patrones hereditarios que al final del día terminan afectando nuestra vida, terminan afectando nuestras relaciones, terminan afectándonos en el trabajo, con nuestros amigos, en todas las áreas de nuestra vida, terminan afectándonos. Así que es un tema interesantísimo, compartan, de verdad, conéctense con esto porque va a ser increíble este me podcast. encantó lo que dijiste de que nadie está exento de esto, Nadie. porque la lógica es que todos tenemos un pasado, todos tuvimos una infancia Sí, y en esa infancia pues fuimos llenados de esa información, de esas actitudes, de esas situaciones, de situaciones a lo mejor de dolor claro. y todos fuimos como cargados con toda esa información que hoy se está evidenciando o manifestando a través de nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestros miedos, nuestras emociones, la manera en que amamos o no amamos, o podemos amar Claro. o no podemos amar, a través de todo eso, porque todos tenemos un pasado. Igual y no es que nuestros papás fueron los peores, porque también no es como que vamos a tomar una posición de víctimas, sino siempre lo decimos acá, nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, pero Totalmente. también ellos tuvieron esa información que no supieron cómo manejar y Sí. fue lo que han pasado. Y nuestros abuelos igual tuvieron información de sus padres y por eso se ha repetido de generación en Y me generación. encanta esto, de decir información y el manejo de información, porque la Biblia dice algo que me encanta, que dice que las maldiciones no llegan por sí solas, o que ciertas cosas no llegan por sí solas, sino que todo llega por algo. Y cuando comenzamos a ver esto, nos damos cuenta de dónde viene esto, ¿no? De dónde viene esta herencia, o si tú estás luchando con algo, muchas veces viene de tus abuelos o viene de tus padres, pero ojo, aquí no es tomar, y como dijiste, no es tomar la posición de víctima, porque eso es la posición, ay, pues ni modo, la posición más demoníaca que puedes tomar, porque la posición de víctima lo que te hace es buscar como la lástima de los demás. Y no se trata esto ni de causar lástima, ni de decir, pobrecito de mí, mi pasado es el peor. Se trata de tomar responsabilidad, se trata de identificar esto y de romperlo y de realmente poder no seguir heredando esos patrones o esas situaciones que vivimos, A ¿no? las siguientes generaciones, Claro, ¿no? Pero ahora, no solo de víctima, sino también no tomar una posición de juicio, porque también muchas veces claro, como buenísimo, amigo, sí. como hermano, como, persona en la iglesia, como sea, con conocidos, vemos situaciones en las que la gente está envuelta a lo mejor en su matrimonio o que la gente repite, repite, repite y que de verdad parece que no se da cuenta el daño que está Claro, causando. Y muchas veces tomamos posiciones de juicio como de, es que cómo no se da cuenta de ese hombre, es que cómo no lo puede dejar, es que cómo no puede parar de engañar a su mujer y no se da cuenta que está destruyendo. claro. Y muchas veces desde el juicio estamos hablando, pero no conocemos la infancia de esa persona, no conocemos la información que le Sí, ¿cómo cargaron, llegó ahí? no conocemos cómo fueron sus padres. Y hoy cuando lo ves, tal vez probablemente puedes saber cómo eran sus padres, o cómo fueron sus padres, o cómo Claro. son sus padres, pero muchas veces no podemos tomar una posición de juicio cuando no conoces la Y historia de ahora la también viene gente. algo bien interesante, que usando la misma palabra juicio, tampoco podemos tomar una posición de juicio en contra de nuestros padres. Por ejemplo, Exacto. porque también es muy fácil decir como, es que yo, mi vida es miserable porque tú le fuiste infiel a mi mamá o tú le fuiste infiel a mi papá y por eso hoy viene una maldición sobre nuestra vida. No, esto tampoco se trata de enjuiciar a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos. Se trata todo y es lo que repetimos y repetimos y repetimos y repetimos en el podcast, en los shorts que subimos, en la prédica, En todos todo se lados. trata de lo mismo, tomar responsabilidad. Es muy fácil y cuando una persona está en una posición de juicio, es, es una señal de que no toma responsabilidad. Ujú. A mí me pasa mucho esto, ¿no? Que cuando alguien me juzga a mí
o cuando alguien me señala a mí, o cuando alguien me dice, oye, tú, lo que estás haciendo, es una señal de que esa persona jamás ha tomado responsabilidad. ¿Por Pero qué? Porque el juicio te evita la responsabilidad. Culpas a los externos, culpas situaciones externas, culpas personas externas por lo que te está pasando. Entonces el juicio te lleva a vivir una posición de jamás tomar responsabilidad. Pero voy a decir algo muy interesante. O sea, antes de tomar responsabilidad, y creo que este capítulo va a ser para esto, para un punto antes de tomar responsabilidad, hay algo que se llama tomar conciencia. Uf, No puedo cambiar algo que no reconozco que está en mí, es que no que identifico que está en mí. Es que eso es lo más bravo de todo, tomar conciencia. O sea, espiritualmente una de las herramientas del enemigo es que a través del juicio, a través de la crítica o aún a través del pecado, de la iniquidad y de todo esto, tiene una capacidad, todo esto que les acabo de decir, que es ponernos una venda en los ojos. Ujú. Y cuando tú estás vendado, la religión, lo que quieras ponerle, cuando tú estás vendado en los ojos, tú no puedes ser consciente de lo que estás haciendo o simplemente de lo que eres. Claro. Entonces, cuando tienes una venda en los ojos, tú no puedes ser consciente de cómo eres, de lo que eres. Y creo que el primer paso, claro, antes de tomar responsabilidad es conciencia, porque tú no puedes tomar responsabilidad de algo que no sabes que tienes, que estás viviendo o que eres. Si no eres consciente de la situación, es difícil Y o no, imposible Y conforme tomar avancemos en el responsabilidad. episodio, la gente va a empezar a tomar conciencia y a decir, claro, tengo esto, claro, esto es lo que se ha repetido, claro, pero que identifiques como los patrones de comportamiento, los miedos, las Totalmente. inseguridades, que a lo mejor sabes que es algo que va mucho más allá de la situación. O sea, Sí, que la situación a lo mejor en todas las personas se maneja de cierta manera, pero ya tu comportamiento en base a esa situación, es la brutal. inseguridad, el miedo, la reacción, la ira, el Yo sentimiento es extremo. yo puedo decir algo, y a mí me da igual, me encanta decirlo porque, eh, quiero poner como un precedente de que a todos nos pasa. Ujú, Hace poquito pasó una situación que yo tomé una actitud, no mala ni nada, sino como de querer demostrar algo, ¿no? Y justo Larry me dijo: ¿Por qué tomaste esa actitud? Con nadie tomas una actitud así, sino, ¿por qué la tomas exactamente cuando estás en esa atmósfera, si es no? la primera vez que nos ves, Lari, soy yo. Sí, pastora Larry, Somos esposos. ¿por qué tomaste esa o sea, si no eres así, ya hace muchos años, como Esa soberbio, como persona. esa persona, ¿por qué ahí tomaste esa posición, no? Y yo le dije: "Es que tú no sabes cómo me lastimaron cuando yo tenía 5 años, 4", así, ¿no? Yo empecé a decir eso. Y me dijo: "Guau, qué locura". O sea, quiere decir que todavía hay áreas de tu corazón que no has sanado y que necesitan ser sanadas. Y justo hablando de eso, todo esto empezó por una palabra. No, es muy difícil de explicar todo, pero lo que quiero decirles es que yo no era consciente de que había una herida en el corazón cuando era muy joven, que todavía causa estragos en mí. Pero eres consciente cuando miras el patrón de comportamientos. Totalmente. Fuimos conscientes hasta que pastora o Larry, como le quieras decir, me dijo: "Mira, esta vez hiciste lo mismo, esta vez hiciste lo mismo, esta vez hiciste lo mismo, te preocupa esto o sea, te preocupa esto aquí, esto, lo mismo te preocupa en la misma situación". Entonces vimos que había 3 o 4 veces que se había repetido lo mismo Ujú, a través de un patrón de comportamiento y llegamos a esa raíz, sí. ¿no? Y después ahí, pues ya, ahorita lo vamos a decir cómo romper eso, pero es clave ser conscientes. Em, el primer error de los cristianos, el gran error de la religión, el gran error aún de las personas de a pie o como le quieran decir, De es toda que la de gente. toda la gente es que ha entrado en un estado de inconsciencia. No saben lo que, o sea, son inconscientes de lo que pasa. Simplemente vives, fluyes o entras en esa rutina y no eres consciente de que realmente hay un patrón en tu vida que se está repitiendo y que hay una manera de romperlo, que hay una manera de cambiarlo y de realmente romper esa herencia y dar una Ujú. nueva herencia a tus hijos, ¿no? A tus generaciones. Ahora, para como ir desglosando, lo primero sería, ¿qué son los ciclos emocionales Ujú. heredados o qué son los patrones? Lo ¿O a qué mismo. nos estamos refiriendo? Yo lo podría decir así como
patrones de pensamiento Sí, o fortalezas mentales, sí, formas emociones, de pensar que vienen de una manera hereditaria, comportamientos, comportamientos. miedos que fueron transmitidos a nosotros en nuestra familia de generación en generación, pero Sí, también puede ser en nuestra cultura, claro, en nuestras comunidades, en el lugar en el que crecimos. Pero desde miedos, inseguridades, si te sobreprotegieron, pero también si te abandonaron. claro. Todas esas situaciones que viviste desde pequeñito, que hoy te hacen la persona que eres, que hoy te hacen tener los miedos que tienes, que hoy te hacen Sí, aislarte, o que hoy te hacen ser súper social o querer agradar a toda la gente, o que hoy te hacen ser la persona que eres. es que al final del día nosotros nacimos sin información, Qué cañón. ¿no? O sea, Dale. nacimos como una página en blanco, Como una esponjita. como una esponjita, y poco a poco nuestros padres fueron cargando, consciente o inconscientemente, a propósito o sin querer, Ujú. un montón de información. Un Sí. montón de información. ¿Cómo es que un montón de información? No, pastor, pero yo es que yo nunca le enseñé a mi hijo a reaccionar de esa manera. No, pero puede ser que tu hijo estaba cuando viviste una situación difícil tú y tu manera de reaccionar le enseñó a tu hijo que esa es la manera en la que una persona tiene que reaccionar cuando vive una situación difícil, ¿no? Creciste en un hogar donde vivieron con muchísimo miedo a la Uf, muerte. Creciste en un hogar donde el amor lo condicionaban a tu conducta, a tus a calificaciones, tus acciones. claro. Entonces, el amor, un abrazo, un beso, un regalo, estaba condicionado. También, como dije, creciste en un lugar donde te sobreprotegieron y entonces te hicieron una persona muy temerosa y muy insegura. Sí, Creciste en un lugar o tu papá te abandonó desde que eras muy pequeño y entonces a claro. lo mejor te hizo pensar desde pequeño que había algo malo en ti. Claro, y de repente tú viviste un abandono o no tuviste esa figura y platicábamos hoy en la mañana y de repente vas a la escuela y todavía en la escuela, pues eso te hace actuar de cierta manera, no sé, como distraído o súper Hiperactivo. hiperactivo. Entonces te vuelven a regañar y vuelven a hablar a tus papás, entonces vuelven a reforzar ese pensamiento en ti de que hay algo malo en ti, ¿no? Sí. Y es uno tras otro, y llega un momento que ya eres adulto y buscas y te casas con una mujer y la mujer te sigue regañando y te sigue, y dices, claro, es que hay algo malo en mí. Y toda la vida vives enforzando ese pensamiento de que hay algo malo en ti. Y todo comenzó por el abandono cuando eras un niño, Se ¿no? me ocurren más. Creciste tal vez en un lugar donde te enseñaron a relacionarte a través de la violencia, ¿no? ¿Cómo? A lo mejor, Uf, la relación entre la familia era a gritos. Y violenta. hablo desde, bájate a comer, y todo el tiempo familias que hablan con la voz muy, muy fuerte, Sí, que ese, por ejemplo, fue en mi caso, ¿no? O sea, hasta para súbete al carro, ya nos vamos, y para hasta decirte te amo, o hasta para regañarte, todo el tiempo la voz era muy, muy fuerte, sí. porque me imagino que en el lugar en el que crecieron mis papás y en el lugar en el que crecieron mis abuelos, Era así, seguramente fue de la misma claro. manera. Entonces, aprendes a relacionarte a través de la violencia, o a través de los gritos, o a través de las infidelidades, ¿no? Y entonces tú dices, pues, a mi mamá le engañaron y mi mamá perdonó, y ese tiene que ser el normal, y entonces, toleró esto, toleró esto, toleró esto, Sí, o porque al toleró que final del nunca se día casaran, toleró, no el compromiso. nos enseñan, por ejemplo, estoy hablando de esto de infidelidad, ¿no? Nos enseñan que al final eso es el amor, ¿no? No, pues es que como lo amo, como yo decidí estar con él, pues voy a perdonar 10 infidelidades. Y así es. Y se te hizo un normal Sí. o una forma de Tu vida. única Eso, forma de relacionarte. claro. Entonces tú no crees que pueda haber un hombre que sea fiel. O tú no crees que pueda haber una mujer que sea fiel, ¿no? Tú no crees que pueda haber un hombre que sea amoroso y que no sea violento. Tú no puedes creer que pueda haber un hombre que, o sea, que rompa eso que tú viviste, ¿no? Y esto es bravísimo porque al final del día hay algo que me encanta enseñar y que tiene que ver con esto y ya no dejo que Larry siga con esto, pero esto es muy importante de enseñar. Hay algo que yo le digo cuando estaba escribiendo esta prédica, lo prediqué hace como 6 meses, no sé, que es el primer lente. Y es que tu experiencia, tu primera experiencia con una situación determina a partir de ese momento cómo vas a ver esas situaciones. Voy a poner un ejemplo. Tu primera experiencia de un noviazgo fue que te fueron infiel. Esa es tu primera experiencia. Ujú. La primera vez que saliste con alguien te fue infiel. Entonces, puso un lente de infidelidad. Y ahora, todas tus parejas que has tenido,
tú los ves a través de ese lente de infidelidad. Entonces, le llegó le hablaban por teléfono y, ¿quién es? ¿Por qué? No sé qué. Porque tú crees que todos son iguales. Volviste a poner el lente, ¿no? O sea, estás viendo todo a través de este lente. ¿Y qué quiero decir? Y esto es para las parejas y para la educación de los hijos. Em, si tu hijo o tu hija, su primera relación o su primer encuentro con el área sexual fue a través de la pornografía, tiene ese lente. Por lo tanto, todo lo va a ver a través de eso. Por eso es tan importante que, que la primera experiencia de nuestros hijos en cualquier área sea con nosotros, sea a través de lo que nosotros le hablamos, sea a través de lo que nosotros le decimos, De cómo se lo sea de decimos, de la cómo se lo verdad que les decimos, de la presentamos. verdad que le presentas, porque eso comienza a tener un lente y todo va a ver a través del lente. Tú puedes hablar con tu hija y decir, ¿sabes qué, hija? Y tú puedes decir la verdad, porque mucha gente dice, es que yo, ¿cómo voy a decirle a mi hija que a mí me golpearon? No, tú puedes hablar con tu hijo, tú puedes hablar con tu hija, ¿sabes qué, hija? A mí tuve una pareja y me golpeó, me lastimó y así, tú no puedes permitir esto. ¿Por qué? Porque esto no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengas un hombre o a tu hijo, una mujer buena, una mujer amorosa, sí existe. O sea, y cuando empieza a poner esto, empieza a decir, claro, las relaciones en mi vida tienen que ser a través de este lente. O Si hay algo que sale de este lente, lo pasa. Pero cuando está el lente de violencia, creemos que la única manera de relacionarnos es a través de la violencia. Entonces, lo que decíamos de los celos, es que si no me cela, es que si no me pega, es que no me ama, es que si no me sí. es infiel, es que no es un hombre. Ahora Porque muchas veces, perdón, rápido, le enseñaron que un hombre es aquel que tiene muchas mujeres. Entonces, no, mi esposo no me fue no, no tiene muchas mujeres, entonces no es hombre, ¿no? Entonces empezamos a ver todo con ese lente y es gravísimo porque son ciclos heredados o son patrones de comportamiento heredados que tenemos que identificar, ser conscientes y romper, perdón. algo clave con esto que estás diciendo es que si tú lo piensas en una herencia natural, Ujú. la gente no escoge lo que le van a heredar. Wow. Lo mismo sucede con la herencia emocional. Es algo que cargaron en ti, te tocó vivir y es la herencia que vienes cargando en tu ADN, en tu CPU, Ujú. en tu identidad, en tu forma de ser. Pero muchas veces lo que tenemos que entender es que no eres quien la gente dice que eres, no eres lo que has vivido, no eres toda esa información que te dijeron, tampoco eres todas las mentiras que dijeron de Claro. ti, no eres todas esas experiencias, porque también Satanás ha usado y puede usar a nuestros padres, y suena como muy, muy fuerte tal vez para mucha gente, pero puede usar a todas esas personas para lastimarnos, para herirnos, para nuestra identidad, moverla, movernos el piso en esa área, llenarnos de inseguridades, de temores, de toda esa programación, pero no eres esa Sí, no persona, eres eso. no eres las mentiras que dijeron Sí, de ti, no eres esa persona que se aísla, no eres esa persona insegura, no eres esa persona con ese miedo al rechazo, no eres esa persona que tienes que tolerar un abuso, un acoso en la familia y que te dijeron que te tenías que quedar callado, no eres esa persona. sí, claro. Y entonces tienes que como que reaccionar y tomar conciencia de, ok, hoy lo que me está pasando en mi matrimonio, a lo mejor en el área sexual, hoy lo que vivo con todo este miedo de que eso mismo le pase a mis hijos, hoy la manera en que me estoy desarrollando y estoy viviendo y estoy hablando y voy y vengo y en mi trabajo y todo lo que me está pasando tiene que ver porque creo que soy esa persona que todo mi pasado me ha dicho que soy, Claro, pero tengo que reconocer que no. Y es que muchas veces tenemos una carcasa o una apariencia que creemos que solamente la tenemos delante de la gente, claro. ¿no? Y entonces aprendí a vivir con esto, aprendí a vivir con esta situación, con este dolor, con este pasado, con la violencia, con los golpes, como hombre y como mujer, porque no solamente le pasa a las mujeres, o sea, también Ajá. los hombres crecieron en ambientes de A los dos, violencia, claro. todos, de acoso, de abusos. Es una Sí, realidad para ambos sexos. no tiene que ver con que si eres hombre o mujer. Y entonces muchas veces ponemos como carcasas, máscaras, apariencias y vamos delante de la gente y delante de la sociedad y delante de nuestra familia y cuando te casas sigues con esa máscara, con esa carcasa y en la escuela y en el trabajo y a donde vas. Y yo te decía, muchas veces lo más interesante es que la carcasa no solamente la tienes delante de otras personas, sino también la tienes delante de ti cuando te miras al espejo. Wow. Y tú mismo Sí, sí. te miras al espejo y te ves y dices, estamos bien, estoy bien, no pasa nada, vamos a enterrar esto, vamos a hacer como si nada pasó y nunca vamos a tomar como conciencia, responsabilidad, hacer algo al respecto de esto que nos está hiriendo, que nos está lastimando y que al final del día me está haciendo repetir las mismas acciones y lastimar a la gente de la misma manera que me lastimaron a Sí, lo mí. hemos venido diciendo y lo hemos venido hablando. O sea, no hay peor posición de tomar que no pasa nada. No hay peor posición de tomar que evitar hablar.
que el evitar una situación difícil, porque por evitar una plática difícil terminas lastimando a tu familia, terminas Sí. no solamente lastimando, terminas destruyendo a tu familia. Por evitar, de verdad, a mí me dan ganas de aventar la mesa cuando veo familias, de verdad, que evitan hablar de los problemas. Es como que te lastimé, pero ya mañana hago como si nada pasó y ya nada Y pasó estamos bien. y estamos bien. Entonces, y la otra persona dice, ya para no tener más problemas, mejor si estamos bien. Pero al final esa herida provocó algo y esa herida está provocando un patrón de comportamientos que no solamente está provocando algo en ti, como sea, si solamente provocó en ti, dices, bueno, yo soy responsable de mi vida. Pero lo triste y lo malo y lo complejo de esto es que esa herida va a provocar algo en tus hijos Ahorita y vas a heredar eso a tus hijos. estaba pensando en otro tipo de ciclos y patrones que creo que no hemos mencionado desde que empezó el episodio, las adicciones. Totalmente, A lo mejor las mayores heridas que tienes sí, en tu corazón son porque tu papá o tu madre eran alcohólicos sí, o adictos a otra o cosa. adictos. Y hoy Sí, tú estás lidiando con una adicción y no te das cuenta que es las heridas más grandes que estás provocando en tus hijos, en tu no, familia, en tu esposa, o que estás a punto de perder eso, que podría ser una bendición, por culpa de estar repitiendo un ciclo y un patrón que a lo mejor sí dices, es algo mucho más grande que yo. Porque sí, o sea, cuando la gente nos dice eso, sí lo sabemos, porque claro, hay algo espiritual detrás de eso, hay algo que ha estado por generaciones detrás de eso, hay algo que es un demonio, es el enemigo detrás de eso, ¿no? Que cuando la gente nos dice: "Es que siento que es algo mucho más fuerte que yo", sí, te sí lo creo. es. Sí, Claro sí que es sí lo algo más es, fuerte que tú, claro, pero pero te vamos a ayudar, pero Dios te va a liberar, porque para eso vino Jesús, porque claro que se puede romper, porque claro que la gente puede ser libre, totalmente, claro que se puede, pero tienes que tomar conciencia. Es como a los alcohólicos, cuando van al cuarto, quinto paso, lo primero que les dicen, o sea, es tienes que reconocer que eres adicto. Lo primero claro. es que tienes que reconocer que tienes un problema Sí, reconocer que necesitas ayuda, y reconocer que necesitas ayuda, porque cuando totalmente. la gente dice, no, yo lo puedo controlar, no, eso no es Es que es más por que eso yo. que hablamos tanto de ser consciente, pedirle al Espíritu Santo que te quite la venda de los ojos, pedirle al Espíritu Santo que te quite como esa máscara o como esas carcasas y que realmente Sí, saque eso a la superficie para ser conscientes. No hay nada más terrible que ver personas que no se den cuenta de lo que están haciendo o de lo que están sí. viviendo, de verdad. A mí me frustra muchísimo cuando veo aún líderes, pastores, que de verdad no son conscientes de lo que están haciendo, ¿no? No, o sea, entras como eso también es otra, ¿no? Que en la religión entras como en una dimensión de perfección, De apariencia. de apariencia de perfección, que no, es que yo soy el pastor, ¿no? En mi caso, yo tengo que ser perfecto y yo no tengo ni errores. Y al final del día, dijiste tanto eso que te creíste el cuento Que es y máscara, esa la máscara carcasa que te dices cuando te ves al espejo. Y esa máscara y esa carcasa te hizo completamente inconsciente de, las áreas de tu corazón que tienen que ser sanadas, de esas Claro, heridas, claro. de esos dolores, y pones a tus hijos, y esto es lo más terrible, obligas a tus hijos a ponerse esas máscaras, igual que tú. Entonces, Ahora, tu familia puede estar destruida, pero tú dices: "Aquí todos pueden estar destruidos, pero delante de la gente somos una familia unida, somos una familia feliz". ¿De qué te sirve eso? Maldita religión, ¿de qué te sirve eso? Todo se trata de ser conscientes, de quitar las caretas y de romper esos malditos patrones que han sido heredados y que tienen a la iglesia, tienen a las personas y tienen a todo ser humano en un estado completamente de hay inconsciencia y automático. hay algo espectacular que estábamos hablando, creo que ayer o antier en la noche, Okey, em, hablamos mucho. ya sé, que cuando ya vemos la hora es como que, ¿en qué momento hablamos Sí, ¿en tantísimo? qué momento estamos 3 Pero horas justo hablando? estábamos hablando de justo el mismo ejemplo que pusiste al principio del episodio, de lo que yo te dije y lo que tú me estabas diciendo y de lo que reconociste que estaba en tu corazón y todo Ujú. eso, pero que te dije como qué lindo poder tener a alguien que desde el amor te dice como, hey, no está bien que hayas reaccionado así, hey, date cuenta que esto está pasando y que desde el amor te lo está diciendo. No estoy hablando de los esposos de, ¿ves? Te digo, tú siempre, no, 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 Es que sino desde el amor sí, yo te lo dije como de, amor, creo que todavía hay algo en tu corazón que está provocando esto, porque muchas veces, escuchen esto, o sea, muchas veces la gente
va delante de Dios, pero de verdad no pueden realizar esos trabajos de introspección porque solamente guían su oración como a pedir y todo esto. Y por más que le dices, Espíritu Santo, muéstrame, sientes que en ese momento el Espíritu Santo no te está mostrando nada, Claro. a pesar de que durante el día, con muchísimas acciones, con muchas cosas, con lo que ves, con lo que oyes, te está gritando como, hey, tienes que cambiar esto, hey, tienes falta de perdón, y lo está haciendo, pero no eres consciente. Y muchas veces la conciencia viene a nosotros hasta que platicamos con alguien más, Sí, hasta que muchas veces cuando empiezas a hablarlo, y es por eso que es tan importante tener una persona cerca de ti, un lugar seguro. un lugar seguro, que hay un episodio que hablamos justo de eso, en la cual puedas abrir tu corazón y puedas esto, porque muchas veces, creo que estamos platicando también con alguien que dijo, es que yo no me doy cuenta de nada y no me he dado cuenta de nada en mi vida hasta que lo comencé a hablar, me di cuenta que había heridas desde la infancia, ¿no? Si Cuando alguien te comencé, preguntó de: "Oye, ¿cómo era oye, tu sí, papá?", ¿cómo te o llevabas "¿Tu con tu papá te mamá? llevaba a la escuela?". Sí, o ¿cómo te llevas con tu mamá? Y hasta que lo empiezas a Guau, hablar, empiezas a darte cuenta de mocos, ¿no? O sea, ¿en qué momento pasó todo esto en mi vida que lo que lo bloqueé, bloqueé y traigo una falta de perdón en contra de mi mamá, en contra de mi papá, en contra de mis de mis hermanos. hermanos, en contra de los hermanitos de la iglesia, no sé cómo decirlo? Traigo una cosa tan fea, pero como lo bloqueé tanto y simplemente me di cuenta, ¿no? Una de las grandes herramientas para descubrir lo que hay en ti, para descubrir esas heridas, para descubrir esos patrones, es hablar. Hablarlo, hablarlo, Pero hablarlo, también esa hablarlo. tiene, o sea, ese es a donde tienes que empujar tu relación con Dios. Totalmente. Habla, Habla con habla. O Dios. sea, una vez estaba oyendo a Y alguien. es ahí también donde tienes que empujar tu relación con tu pareja. Es Claro. ahí, a ese lugar de una comunicación abierta con Dios y con tu pareja, Pero con Dios y una con tu vez, pareja. hace poquito estaba viendo a alguien en TikTok que dijo como, me di cuenta que si empezaba a orar y cerraba los ojos me quedaba dormida. Entonces dije, aunque me distraiga, no me voy a dormir y voy a orar con los ojos abiertos, Okey. ¿ok? Otra persona también decía como, me di cuenta que estaba orando, pero estaba orando en silencio como en mi mente, porque Ujú. sí, Dios puede oír nuestros pensamientos, pero que al final en mi mente también estaba pensando como en los frijoles, en que tengo que llevar a los niños, en Claro. que tengo que recoger a los niños, pero la tintorería. Y entonces decidí orar en voz alta. Ujú. Y entonces al final es encontrar esas estrategias que te empujen a ti mismo a decir como voy a hablar con Dios. Claro. Y no solo ir y pedir, sino hoy voy a ir y le voy a contar, Señor, hoy me siento así, tal vez mi familia, me acuerdo que mi papá, hablar, 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 como si cuando has visto tal vez en las películas, en las novelas, en las series, sesiones de terapia, que se siente el psicólogo enfrente de ti y que está la gente del otro lado en el sillón y el psicólogo solamente está anotando lo que la persona está hablando y tal vez hace poquitas preguntas. Y así el Espíritu Santo te empieza a hacer preguntas de, pero ¿por qué crees que pasa esto? ¿Pero por qué crees que Claro. sientes eso? Y contéstalo y oblígate y habla y habla y habla y habla y habla para que Y yo encuentres en Dios ese lugar seguro que te va a hacer identificar completamente y completamente. reconocer eso. Ahora, una de las grandes también herramientas para reconocer eso, yo siempre lo digo y es algo que yo vivo, y es que si alguien me ofende, me lastima o cualquier cosa que me haga enojar, y yo me enojo, siempre voy con Dios y le digo, Señor, ni siquiera, aunque me he hecho algo malo, nunca digo como, toma venganza a esa persona, no, siempre voy con Dios y digo, Señor, ¿por qué me sentí así? ¿Qué me hizo que me enojara de esta manera? ¿Qué me hizo que me hirviera la sangre de esa manera? Porque si realmente estuviera muerto, yo no sentiría, Sí. pero si estoy sintiendo es porque hay una parte de mí, hay una parte de mi carne que no está muerta y que mi alma quiere como, que mi carne quiere como que ahí ponerse encima del espíritu. Entonces, una de las grandes herramientas para acercarte con Dios es en lugar de decir, si sentiste enojo o algo así, en lugar de ir con Dios y decir, es que cambia a mi esposo, porque es un desgraciado, porque me maltrata, porque me trata mal, porque entonces está bien, pero al final del día Dios dice, es que yo ya sé eso, Voy a decir algo 3 veces ¿no? y póngale repeat hasta que se haga como parte de ti, o póngalo en Instagram, en las historias, como quieran, me da igual, pero que se quede en ti, en tus notas, escríbelo en tu cuaderno. Nunca hables del otro como la causa de tus problemas. Sí. Con Dios, con la gente, contigo mismo, con Eso tus podría ser amigas, la con las conclusión comadres, del podcast. nunca hables del otro como la causa de O tus sea, problemas. nunca No, digas que un factor externo o que otra persona es la causa de tus problemas. nunca hables del otro como la causa de tus Sí. problemas, porque si piensas que la culpa es de afuera,
no va a tener solución. Pero si piensas que el problema es de adentro, como dices tú, Dios, ¿por qué me sentí así? El problema soy yo. Claro. El problema es conmigo. Entonces puedo tomar responsabilidad, entonces puedo tomar acción y entonces puedo hacer Entonces hay una cambios. madurez en el carácter, entonces hay una madurez en tu vida, entonces hay una forma de ver las cosas, entonces empiezas a romper patrones. En el momento que dejas de culpar a los Sí. externos. ¿Por qué? Porque yo no me voy a culpar, o sea, a mí me han dicho lo que se les ocurra, o sea, lo que les ocurra. Pero yo jamás puedo decir, Señor, ¿por qué esta persona hizo esto? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por Y, qué me traicionó? No, y gente cree se que trata de por qué. Pastor, perdón, ahí, es que pastor, llevo 5 parejas y las 5 me ponen el cuerno. Las 5 me han puesto el cuerno. o, ¿Por o, qué? o las 5 no se han querido comprometer O las 5 conmigo. no se han querido comprometer conmigo. Entonces, o las 5 me han puesto el cuerno para que sea algo más tangible y más fácil. Y mucha gente dice, es que ¿por qué? ¿Hasta cuándo vendrá el bueno? Estos son iguales. Pero tu oración tendría que ser, Señor, ¿por qué este patrón está ocurriendo en mi vida? ¿Qué Yo yo soy, estoy no me haciendo? están engañando, yo me estoy engañando. Wow. ¿Qué estoy haciendo que estoy no solamente atrayendo esto? ¿Por qué? Porque al final del día hay una ley espiritual y es que los espíritus se atraen. Y es que si tú traes a un infiel hacia ti es porque hay un espíritu de infidelidad. O el ejemplo que yo dije, si todo el tiempo te relacionas con gente que tiene miedo a comprometerse, realmente quien tiene miedo a comprometerse eres tú. Eres tú, Y tú a lo mejor no lo dices, no le has dicho a esa persona, ay, tengo mucho miedo a casarme, no, pero todas tus acciones denotan que tienes miedo a comprometerte y por eso totalmente. la gente está reaccionando de esa manera. Y que entiendas que tu felicidad no depende de que el otro cambie, porque la gente, los matrimonios, cuando se sientan con nosotros, Sí. cuando vienen a consejería, cuando nos Siempre, preguntan oración, nos siempre, piden siempre, oración, siempre, creen que la siempre, felicidad está detenida y estancada en que el otro siempre, no cambia siempre el problema es que el otro no cambia. y que tú lo quieres cambiar. La felicidad, número uno, no depende de factores externos, Sí, no depende de otras personas, la felicidad depende de Dios. Lo voy a repetir, la felicidad depende de Dios, sí. no depende de factores externos y de otras personas. Entonces, cuando tienes eso, ahí es donde cambia todo. O sea, porque al final del día tú dices, a ver, espérate, mi vida, o sea, no puedo culpar de que si me siento triste, si estoy deprimida, si estoy enojada, si vivo amargada, no puedo culpar a las demás personas. Sí, Porque al final del día eso te va a mantener en un estado de eternamente amargado o eternamente amargada. Esa es la realidad. sí. ¿Cómo reconocemos que estamos atrapados en un patrón? Dale. Observa tus emociones y tus reacciones durante el día. Sí. Observa por qué gritaste, observa por qué reaccionaste de esa manera, por qué le contestaste hacia tu mamá, por qué le contestaste hacia tu papá, por qué le contestaste hacia tu Y jefe. si te das cuenta, te vas a dar cuenta que si tomas esa reacción y volteas un poquito la cara para atrás, vas a decir, esta vez también reaccioné igual, El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, esta domingo vez hice lo mismo todas las esta vez mañanas. reaccionó igual, esta vez reaccionó igual, y en ese momento encontraste un patrón de comportamiento. Y entonces, cuando lo encuentras, identifica desde qué profundidad viene. ¿Sí? ¿Desde cuándo o por qué? ¿Por qué si mi mamá me dice esto no me enojo, pero por qué si mi jefe me lo dice, exploto? Ajá. ¿Por qué si mi hijo me dice esto no me molesta? Pero ¿por qué si mi esposo me lo dice, exploto? Muchas veces eso te da un GPS, un GPS, de decir, por aquí va el tema, por aquí va la cosa, ¿no? Entonces, en identificar tus reacciones Sí. y en identificar tus acciones y tus emociones, pero Ujú. también identifica los resultados que estás teniendo en las diferentes situaciones de tu vida. Ok. ¿Qué resultados tienes en tu trabajo? O sea, llevo años buscando la promoción en ese puesto y todo el tiempo el resultado es que no, que no, que no, que no, que no. ¿En qué ciclo estoy metido? Que me Wow. está pasando esto. Identifica los resultados porque también los resultados te van a dar patrones. Claro, o sea, si quieres algo distinto en tu vida, o si quieres que algo cambie en tu vida, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Sí, Entonces, cuando tú ves los resultados, dices, a ver, no puedo romper con esto, y lo he intentado, he intentado, he intentado, he intentado, y no sale. Ojo, sí. no es que el resultado esté mal, es que muchas veces la forma de hacer las cosas está mal. O sea, el patrón, tú tienes un patrón de comportamiento para querer lograr eso, que no es el que tiene que ser transformado, ¿no? Ahora, una vez que entiendo, que identifico como estas 2 cosas, los resultados y las reacciones y las emociones, pregúntate, o sea, esto que estoy viviendo, que se ha estado repitiendo en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mis emociones, ¿es mío o es algo que aprendí?
o es algo que me enseñaron mis padres, es algo que me enseñaron mis abuelos, o sí es mío, porque también no todos son ellos, también hay cosas que nosotros aprendimos, Claro. ¿eh? O sea, en la calle, en la escuela, con nuestros amigos, o sea, también hay cosas ya nuestras, pecados, iniquidades, cosas que nosotros abrimos la puerta, que no todo fueron, no toda la información que nos cargaron fueron Sí, sí, nuestros estoy de padres, acuerdo. sino ya también después hay información que nosotros decidimos que Ujú. entrara. Entonces, este comportamiento, este patrón, este ciclo, ¿es mío O es algo aprendido. o es algo aprendido? Porque si es algo aprendido, es algo que tengo que romper. Claro, Es algo que de lo que me tengo que liberar, es algo que tengo que entender qué pasó. Como dije, claro. entender la historia, entender las mentiras que hablaron de mí, entender qué pasó cuando era niño, entender por qué eso sigue ahí, por qué Sí, sigue estoy de doliendo, acuerdo. por qué sigue la reacción. Y después de identificarlos y entenderlos, pues buscar la liberación de eso, reconocer que estamos atrapados en ese patrón y que el siguiente paso o que la buena noticia al conocer a Jesús, al conocer de la palabra, es que puedes ser libre de eso. No es que, Amén. como dije al principio del episodio, vas a identificarlo y ya, aprende a vivir con eso, aprende a vivir con ese dolor, aprende a controlarte. Pues no, buscar la liberación. Un versículo espectacular que dice eh, en 2 Corintios 5:17, pero siento que la gente no termina de entenderlo, es, si alguno está en Cristo, nueva criatura Nueva, es. claro. Y no solo eso, porque también, como siempre digo, la gente se queda hasta ahí. Mira Sí, lo las que dice cosas después, viejas las pasaron. cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas pueden ser hechas nuevas. Toda esa información que te pusieron en el pasado Sí, puede ser borrada. puede ser borrada y Dios puede poner información Sí, nueva. muchas veces tanta información y tanta basura que ya está, tu caminar ya es lento. Ya tratas como como una computadora. Pero de repente Sí. cuando formateas la computadora y solamente le pones el programa que vas a usar, de repente se vuelve rapidísima, súper eficiente y una gran herramienta. Y creo que así funciona con Dios. En el momento que le entregamos realmente nuestra vida a Dios y quita toda esa basura y quita toda esa información que por años se ha puesto y pone la información del cielo y pone eso de tú estás hecho para esto, yo te creé para esto, yo te voy a dar los dones, la gracia, y de repente te empiezas a ser mucho más rápido, empiezas a avanzar. Y nosotros hemos visto cambios de personas de 180 grados en un mes, en una semana. Cómo alguien en un día, en 2 días ha madurado, que dices, no puede ser esto. Y es porque la información fue removida y la información del cielo es puesta nueva, ¿no? La Todo es la hecho nuevo, todo, todo. Tu vida, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, Sí. tu forma de escuchar, tu forma de hablar, todo es hecho No nuevo. solamente es un texto que, ay, qué bonito suena, o No, sea, no. es algo que es una realidad. Ujú. Eres una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son Y me hechas encanta nuevas. esto, todo es hecho nuevo. Y cuando decimos que las cosas viejas pasaron, también siento que aquí puede entrar, y entra otra pregunta que también teníamos pendiente, la parte de la culpa. Claro. Porque muchas veces la gente se queda en sí, me hicieron cosas, pero también Mm. yo hice cosas, y entonces si yo no hubiera reaccionado, si yo no le hubiera hecho esto a mis hijos, y si no los hubiera abandonado como los abandoné, y entonces como que quiero regresar al pasado para intentar arreglar las cosas y ya todo lo que ha pasado, y no entiendo que ya pasó. Claro. Muchas veces también te puede invadir la culpa. Y una de las preguntas que nos hicieron, que nos voló la cabeza porque dijimos: "¿Cómo es posible que en ese podcast no tocamos ese tema?", era en el podcast de ¿por qué queremos agradar a todos o Ajá. deja de querer agradar a Sí, todos? sí. En uno de los comentarios decía que la pregunta que tenían era: "¿Qué pasa cuando quieres complacer a todos porque te sientes culpable y quieres remediar un error que cometiste?". Wow. Y muchas veces sabes que la regaste, sabes que sí, a lo mejor fuiste infiel, pero quieres y tienes el deseo de cambiar y de hacer las cosas bien O porque cambiaste, o cambiaste, y Dios hizo todo nuevo. pero por esa culpa que muchas veces te consume, porque también la culpa, una cosa es cuando tienes convicción de pecado, Totalmente, pero pero la convicción de pecado viene acompañada de un cambio, 180 grados. La culpa, y una vez que haces ese cambio, como que eso se eso va. queda atrás, Sí. se va y ahora sigues una vida. La culpa es algo que te persigue, literal, te persigue. A donde quiera que vas, te persigue. Lo que dices te persigue, de todo lo que haces te persigue. Y estás queriendo complacer a los demás porque crees que así vas a pagar o remediar el daño que hiciste. Claro, Pero no se trata de hacer las cosas desde esa motivación, no se trata de hacer las cosas de esa manera, porque al final también muchas veces la gente se puede agarrar de ahí y entonces manipular, chantajear, controlar, porque claro. como me hiciste, me hiciste, me hiciste, me hiciste, ahora tienes que hacer todo esto. Uy, no, y todavía son muchas cosas y muchos años que faltan para remediar. Mm, No, es mm. entender este versículo y hablar con tu pareja o hablar con tus hijos. Sí, Sí, decir como que sí todo fui ha esa sido nuevo, persona, todo es hecho sí nuevo. cometí muchos errores, si son pequeñitos, sí te Y aún entienden y te esto puedes sentar esto con esto se vuelve un ellos. estilo de vida, porque yo te puedo decir que yo no soy la misma persona de hace 15 años,
pero ni siquiera soy la misma persona de hace 10 años, ni siquiera la misma persona de hace 5 años, ni siquiera la misma persona de hace un año. Me gustaría el miércoles pasado que estaba, Irene aquí, no sé si fue el miércoles, o no sé ni qué día fue, creo que sí, que en la mañana en los recuerdos te sale una foto mía que era de hace como, ¿qué? ¿7 años? ¿8 Sí, años? 8 años. ¿9 años? No sé. Y de verdad Mm. fue muy chistoso porque él guardó 2, hizo una carpeta y puso las 2 Ujú. fotos juntas en la carpeta para estar haciendo como con su Swipe. dedo, swipe, de ida y de vuelta. Y me encantaría poder poner las fotos como de fondo de Si no la podemos pantalla ver. o ponerla algún día en mis stories, pero sí entender que eso es real, porque hasta O sea, él me yo dijo: le dije, "Espera, espera, 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 no, pero te voy espera". a decir lo que dije. Eso voy a decir, Yo lo no digo. me da pena Yo decirlo. dije, amor, si la gente ve esta foto, va a jurar que te operaste, que te hiciste una cirugía plástica, que algo hiciste. Le dije, No eres no ella. eres ella, eres completamente otra. Y se lo prometo delante de Dios. Ahorita estamos en un altar, así que delante de Dios yo le puedo decir, y delante de este altar, No hay que cirugía no se ha plástica, operado nada, se lo prometo. pero es No entender es cirugía eso. plástica, pero y usted lo ve, o sea, yo vi la foto y le dije, amor, esto te operaste, esto es una cirugía plástica, o sea, ¿Quién eres? no hay manera que esto sea real. Y me dijo, sí. Y justo tiene que ver con esto, porque cuando, justo tú lo dices siempre, ¿no? Como la presencia de Dios hermosea el rostro, pero no La solamente palabra lo la dice. palabra de Dios hermosea el rostro, entonces, pero no solamente es la palabra y la presencia de Dios, sino realmente es que cada año realmente eres otra persona. ¿Por qué? Porque las cosas, o sea, porque siempre puede ser mejor. Y yo siempre he visto eso, o sea, yo no soy la persona de hace 15 años. Y el problema, y se lo voy a decir algo, es cuando, ay, voy a ser medio duro con esto, pero muchas veces hay personas que no han cambiado y que creen que pueden seguir hablando, o sea, hablándote o acercándose a ti como hace 15 años. Claro. Pero tú ya no eres el mismo de hace 15 años. O sea, no porque esas personas no han cambiado significa que los demás no hemos cambiado. Exactamente. No porque los demás no han cambiado, no, porque ellos no hayan cambiado, no significa que tú no has cambiado. Y de esto se trata este podcast, de llevarte a un lugar donde puedas romper esos patrones, llevarte a un lugar donde puedas tomar responsabilidad, de llevarte a un lugar donde cada año, donde cada mes, donde cada semana, tu vida pueda tener cambios, Donde pueda ese versículo se haga real. donde ese versículo sea real, donde puedas decir, yo no soy la persona de antes, yo no soy ni siquiera, ni siquiera pienso, se lo voy a decir así, yo hoy ni siquiera pienso como pensaba hace 3 meses, O sueñas, o sueño como soñaba hace 3 meses. que creo que este es el siguiente paso para justamente el Con romper eso el ciclo y el cerramos. patrón. O sea, cambia la narrativa, reescribe junto con Dios cómo van a ser tus siguientes días. Okey, a mí me abandonaron, pero yo no voy a abandonar a mis hijos. Y no como andarlo manifestando, ¿eh? O sea, porque no se trata de manifestarlo, Se trata de hacer. sino de entender de las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Okey, ¿qué es lo que va a ser hecho nuevo? Y a mí me encanta esto, que no hay que esperar para que todo sea hecho nuevo. Mucha gente espera para las dietas empezar el lunes, y dice, el lunes, o no, ya va a terminar el O año, como dijimos, pastor. que Dios haga todo. No, o voy a poner un ejemplo como, ya va a terminar el año, pastor, el próximo año se lo pregunto que ya voy a empezar ejercicio. No, 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 no. Si realmente quieres que haya un cambio, si realmente quieres cambiar, empiézalo hoy. O sea, Sí. cambia la narrativa hoy, cambia eso hoy. Pero pastor, hoy es viernes, ya la semana terminó, ya mejor empiezo el lunes. No, no se trata que la semana terminó y empiezo el lunes. Empieza hoy con ese cambio, empieza hoy. Si dijiste voy a comer sano, o comienza a comer sano hoy. No empieces el lunes, no necesitas que esperar el lunes. De eso se trata Dios, de realmente tomar eso de Dios y decir, hoy todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando la gente llega contigo, ay, pero si tú te tomías 18 tortas ahogadas, el de ayer ya no soy yo, hoy soy otro. Todas las cosas son hechas nuevas, en hábitos, en formas de hablar, en tu forma de orar, en tu forma de acercarte a Dios, en tu forma de reaccionar. Todo es hecho nuevo. Hay algo espectacular que dijiste que es en tu pensamiento. O sea, yo ya no pienso como Yo ya pensaba no pienso. y creo que la clave para que todas las cosas sean hechas nuevas es cambia tu forma de pensar. Sí. Esa es la manera en que Dios nos permite reprogramarnos y reprogramar la información que hay en nosotros. Y como siempre lo Totalmente. decimos, o sea, lee la Biblia. Ahora Es llénate que de toda esa información y todas esas fortalezas que tenías en tu mente y todo ese chip y todas esas mentiras y todo lo que dijeron, cambia tu forma de pensar porque eso va a reescribir la narrativa de tu futuro, totalmente. porque eso va a decirte hacia dónde va tu familia, tu vida, tus pasos, tus finanzas, tus emociones, tu ser, tu salud, hacia dónde va Sí, tus eso. Y decisiones, lo que decides entender, hacer o no hacer, tiene que ver con cómo y piensas. entender que no es del día de la noche a la mañana, porque también la gente se frustra y Claro. dice como, no, ya rompí los ciclos, los patrones y creen que es magia, pero es simplemente el hecho de, ok,
rompí el ciclo, oré, el Espíritu Santo me mostró, accioné, le grité a mi mamá en la mañana, llevo de lunes al viernes gritándole, Mm. ok, viene el grito en la mañana y como ya lo identifiqué, ya sé que ahí viene. Claro, Entonces ya sé que van a reaccionar de esta manera conmigo, pero yo ya sé que algo tengo que hacer diferente. Entonces, o respiro antes claro. y O, reacciono o de me una doy manera media diferente, o vuelta me doy y media salgo vuelta, o corriendo algo diferente, porque ya cambié mi forma de para evitar pensar, eso. para evitar esto, porque ya cambié mi forma, me obligo a hacer las cosas de manera diferente porque cambié mi forma de pensar, porque estoy buscando Totalmente, demostrar que hay una evidencia de que soy una nueva totalmente. criatura. Entonces, no es, ay, pobre de mí, no es que hay algo malo No, conmigo, es crear nuevos sacúdete hábitos. la maldita Sí, victimización. O sea, sí, ministerialmente, a mí me pasa mucho de que la gente dice, cuando fue lo del COVID, nosotros a todas las iglesias de aquí les regalamos, ¿cómo se llama? Gel antibacterial y todo eso, ¿no? Muchos lo rechazaron. Era porque era un requerimiento para abrir. Y muchos lo rechazaron y dijeron, es que, pues ustedes porque tienen recursos, ustedes porque tienen dinero, no sé qué. Espérate, espérate, espérate. Es una forma de pensar lo que estaban diciendo. O sea, aún hay cosas, ¿y por qué quiero decir? Porque hay cosas que vienen a tu vida, bendiciones que vienen a tu vida, que hasta que no transformes tu forma de pensar, la vas a poder recibir, completamente. la vas a poder tomar. Porque porque esas bendiciones muchas veces vienen a tu vida y lo que tú estás viendo es un ataque, porque tu visión está distorsionada. ¿Por qué? Por lo que viviste antes, porque antes igual te juzgaron, te hicieron menos, lo que sea. Entonces viene alguien a quererte ayudar genuinamente y tú lo que ves, me quieres ayudar porque me ves bien, bien jodido, ¿verdad? Pero yo no estoy jodido, y dices, solamente te estoy ayudando. Pero como la visión ya está tan distorsionada de comportamientos anteriores que tenemos o hereditarios, aún una ayuda, una bendición, la vemos como un ataque. Claro. Cuando cambiamos esa narrativa, cuando cambiamos esa forma de pensar y comenzamos a pensar diferente, ahí van a caer un montón de bendiciones a tu vida que están detenidas en tu forma de pensar, Sí. que te impiden recibirlas. Cuando tú cambias eso, es como que cuando cambia la forma de pensar y derriba las fortalezas, es como si tuvieras las manos abiertas, listo para recibir lo que Dios tiene, ¿no? Para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio. Y últimas 2 que también como consejos para hacerlo, libérate de la necesidad de agradar Sí, de y a los aprobación. demás de aprobación, porque Sí. también muchos de esos ciclos y patrones tienen que ver con miedo al rechazo. Agrádale a Dios, preocúpate por agradarle a Dios, Y y si tú le agradas a Dios, le vas a agradar a quienes tienes que y siempre agradar. lo decimos, sé consciente de tu entorno y limpia tu entorno, porque muchas veces el entorno que tienes hoy fue gracias a esos ciclos y esos patrones con los Uy, que viviste. Y entonces hoy las amistades que tienes hoy las escogiste con ese chip, las escogiste con esa programación. Y hoy te vas a dar cuenta que, ok, yo lo estoy intentando romper y a lo mejor ya no son ni siquiera mis padres ni mis abuelos, ya son toda esta gente con la que que yo escogí. que yo escogí porque están igual que yo o estaban igual que yo. Sí. Y pues lógicamente, por más que yo quiero romper esto, me siguen jalando al Sí, lugar o yo lo del quiero que yo quiero romper, salir o lo intento romper, y ellos comienzan a hacerme creer que lo que estoy haciendo está mal, completamente. o que es un error, porque nuestra naturaleza de entorno, lo que es eso es diferente a nosotros, ¿no? Sí. Em, Me gustaría cerrar con esto. Romper patrones no significa rechazar nuestras raíces, sino sanar y evolucionar para vivir una vida más plena. Muchas veces la gente es como que, ah, entonces te avergüenzas de tus padres y entonces te avergüenzas de cuando yo hice lo mejor que pude. Es que no estoy rechazando eh, eso. Simplemente acepto que sí, crecí ahí, viví ahí Y que hiciste lo mejor que pudiste con lo que y tenías. los amo y los honro porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Sí. Pero simplemente hay cosas que también ustedes no supieron asimilar, que vivieron de sus padres, que incluso hoy me permite ver con compasión, y cuando uno es papá también te permite ver todavía con mayor compasión la manera en que intentaron manejarlo y hacer las cosas, con lo mejor que pudieron. Claro, con lo Entonces, que no es tenían. rechazar eso, ni rechazar tus raíces, ni nada, o sea, no, simplemente es como entender que están ahí, tomar responsabilidad, tomar acción, Sanar, sanar, liberar liberar, y cambiar evolucionar. y evolucionar para vivir en plenitud, para caminar en el destino y en el propósito que Dios preparó para tu vida Totalmente, y para la vida de tus hijos. Así es totalmente. que gracias por habernos acompañado en Muchas un episodio gracias. más. Qué lindo que podemos seguir resolviendo todas las preguntas que tenemos ahí pendientes mientras seguimos platicando porque luego nos estresa un poco, pero síganos mandando más preguntas porque
hace que las conversaciones sean más divertidas, Sí, hace que podamos seguir creciendo en áreas que muchas veces a lo mejor nosotros no tenemos en mente, pero que ahí por ahí hay gente oyendo que sí está viviendo por eso. Gracias también por todos los comentarios que nos hacen cuando nos llegan a ver, ya hasta sé. en los lugares más inesperados se acerca gente de: "Ay, yo los veo en el podcast y de verdad Gracias. no saben qué lindo y qué bendición ha sido para nuestra Los vida". amamos mucho, de Wow, verdad. gracias por esos comentarios, son la gasolina para seguir como haciendo esto, Sí, platicando, hablando, siendo de bendición para la gente, y por eso siempre les decimos: "No te quedes con esto, compártelo". Busca una nueva manera de compartirlo, claro. de que la gente lo pueda oír, de ponerlo ahí a través de las redes sociales, a través de tu teléfono, como sea que lo puedas enviar, para que esto pueda ser de bendición para muchas más personas, porque estamos seguros que viene del corazón de Dios y que está haciendo bendición y de bendición para muchas personas. Dios te bendiga, nos vemos, los amamos mucho a todos. Bye. Bye, bye.